Vamos a la página 4 para no dispersarnos tanto. Lo puro y lo impuro, estamos en la tercera serie. La cuarta serie es en el capítulo 15, que es el de las cuestiones ya de la vida sexual y especialmente de los flujos corporales o los fluidos corporales. Eso está en el capítulo 15. 13 y 14 tiene que ver con las enfermedades de la piel, que van desde la lepra como tal hasta una simple tiña, pasando por micosis, pasando por una gran variedad de enfermedades que son descritas en un solo paquete. Okay. Ninguna de las enfermedades que aparece en 13 y 14, bueno, sobre todo en el 13, corresponde exactamente con alguna otra. Hay momentos en los que parece psoriasis, porque todo el abanico de enfermedades dermatológicas es interminable. Y sobre todo el capítulo se vuelve un tratado de dermatología cuando habla de forúnculo, cuando habla de hinchazón, incluso la traducción que traemos acá habla de eczema, incluso en la traducción, y otras palabras raras. Bueno, Levítico 13 y 14 describen los ritos de purificación para las enfermedades de la piel y diversas micosis, hongos, para que nos entendamos. Al final del capítulo 13, el asunto es tan detallado y tan minucioso, porque los sacerdotes aquí parecen dermatólogos. Los sacerdotes se vuelven dermatólogos porque ellos son los que revisan, pero ellos no sanan, ellos no curan, ellos no aplican ningún tratamiento para la enfermedad. Entonces, el elemento común de estas causas de impureza parece ser el desarrollo espontáneo de una materia viva cuyo origen no es visible. Esta definición es magnífica. Desarrollo, ¿qué? Espontáneo, que no se sabe de dónde surge. En medicina hay una palabra que explica cuáles son las enfermedades que de repente surgen y no tienen motivo alguno. Son las llamadas enfermedades idiopáticas. Cuando la medicina dice no sabemos por dónde viene esto es idiopático. No sabemos. Pues bien, vean la definición: el desarrollo espontáneo de una materia viva. Algo le pasa a la piel, a la carne, ¿no? Que empiezan a aparecer los forúnculos, las manchas, la decoloración, en fin, todo eso está en el capítulo 13. Es de una minuciosidad impresionante, pero, y aquí nos va a dar muy bien, en el final del primer párrafo viene un buen punto, cuyo origen no es visible, no se sabe de dónde surge, no hay algo visible. Puede haber algo ahí, una picazón, un piquete de un mosco, insecto, lo que sea, eso es más visible, pero aquí no es visible, de una vida parásita. Algo se está sobreponiendo en un lugar donde no debería estar. La piel no debería tener eso. Se decolora, hay una comezón muy fuerte, está hinchado, está el forúnculo, sale sangre, sale pus. Todo lo que le pasa a la piel está descrito en el capítulo 13. Todo. Incluyendo la psoriasis. Que la psoriasis es otra historia. Otra muy diferente. Entonces, el capítulo 13 describe minuciosamente su diagnóstico, que corresponde a los sacerdotes. Los sacerdotes ejercen como médicos, entre comillas, porque tienen que diagnosticar. Y el Señor Jesús le decía a los enfermos, y especialmente a los leprosos, les dijo: vayan y preséntense al sacerdote y que el sacerdote defina qué van a hacer ustedes, qué procedimiento ritual tienen que hacer para recuperar la pureza. ¿Sí? Entonces, a pesar de la abundancia de los detalles, que es verdaderamente abrumadora, no se puede identificar con certeza esta enfermedad. Por eso la mayor parte de las traducciones hablan de que el capítulo 13 se dedica específicamente o exclusivamente a la lepra. Y la lepra también es otra historia. La familia biológica del Mycobacterium, que es la misma de la tuberculosis, la bacteria de la tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis, es familia Mycobacterium. La lepra también tiene Mycobacterium, la produce el Mycobacterium leprae, lepre. Es la misma familia, pero la lepra es otra historia. La lepra deforma el rostro, deforma la piel, produce otras cosas más terribles, más duras, neurológicamente incluso.
Y la lepra es que todavía hay, ¿verdad? Sí, todavía. En algunas regiones todavía. Sí, pero la lepra es otra historia. La lepra tiene una historia, como todas las enfermedades, tienen una historia natural, que es una explicación más o menos clara, biológica, científica, de dónde surge la enfermedad como tal. Entonces la lepra es una infección producida por Mycobacterium, y el específico es de la lepra. Lo que dice aquí es muy importante: no se puede identificar con certeza esta enfermedad, que conlleva el completo aislamiento del enfermo, en todos los casos prácticamente. A falta de otro mejor, dice aquí Pierre Bouy, mantendremos el término de lepra dado por las antiguas traducciones, aunque los síntomas no sean los de la enfermedad de Hansen. La enfermedad de Hansen es la lepra, es el nombre médico, científico que tiene. Esa es la enfermedad de Hansen, que está bien determinada, bien estudiada y todo, completa su historia natural, su tratamiento, su diagnóstico, todo. Pero no coincide todo lo que se describe, porque hay varias cosas que, por ejemplo, el famoso vello blanco, vello negro o vello amarillo. El vello blanco es señal de que hay infección, de que hay algo ahí, de que algo extraño sigue vivo ahí, que no debería estar. Y para la mentalidad antigua, la definición de arriba es muy importante. Desarrollo espontáneo de una materia viva, algo vive ahí, algo extraño está invadiendo, ¿no? Cuyo origen no es visible, no se puede ver, no se sabe de dónde viene, de una vida parásita. Hay algo ahí que está produciendo eso. Incluso una de las enfermedades tropicales más complicadas es esa de un parásito que se mete en la piel. Se mete en la piel. Eso sucede sobre todo en ambientes muy tropicales. ¿No? El parásito se mete en la piel, a varias capas abajo, y produce una serie de problemas. Bueno, entonces, segundo párrafo. A la lepra se le van a asimilar, o se le van a juntar, es un paquete completo en donde no se puede distinguir una enfermedad de otra. Se le agregan diversas micosis, ¿sí? El famoso los hongos, que vuelven impuros los objetos sobre los que se desarrollan, porque ya no les mencioné, al final del capítulo 13, el pasaje se ocupa del moho, de los hongos que invaden una casa y que invaden la ropa. Y también se hacía un diagnóstico de eso. Versículo, ¿qué será? Desde el 47. Supongamos que el moho, está traducido aquí así, contamina alguna prenda de vestir de lana o de lino. Tenía que hacerse un procedimiento para eso, para la ropa. Entonces, cuerpo, ropa y habitación. Esas tres cosas se sentían invadidas por esto extraño que no se podía explicar. Porque toda la explicación en ese sentido de las enfermedades era completamente mitológica, precientífica. Nada de que hay bacterias. No se sabía nada sobre las bacterias, sobre los hongos, sobre los virus. Nada, cero, no se sabía nada sobre eso. Entonces, por eso aquí en el segundo párrafo habla de los objetos sobre los que se desarrollan esas mitosis que decimos hoy: tejidos, cueros, mobiliario, muros. La casa también se llena de humedad y entonces los hongos proliferan. Y si son lugares oscuros, ustedes saben que eso prolifera más. Sí. El sol les pega y adiós. Pero si no hay sol, si no hay luz, los hongos se ocupan por completo de todo eso. Bueno, y volverían impuros a los hombres que los utilizaran, hombres y mujeres. Por analogía, la calificación de impureza, y ven ustedes que el otro día hablábamos de la fermentación. ¿Se acuerdan que un día estábamos hablando de la fermentación? El pan con levadura será menos puro que el pan ácido. 1 Corintios 5:8. ¿Sí? El pan con levadura será menos puro que el pan ácido, sin levadura. Declarado impuro permanentemente, ya es el tercer parrafito, ¿sí? Tercero, el leproso, entre comillas, aquí le ponen comillas al leproso porque en realidad es el enfermo. Puede ser lepra, bueno, pero en general la lepra entonces engloba todas las demás enfermedades dermatológicas de la piel.
La lepra las engloba todas, aunque no sean exactamente iguales. Por eso, en el capítulo 13, antes del 47, va explicando, si a alguien le pasa esto en la cabeza o en la barbilla, una llaga en la cabeza o en la barbilla, lo tiene que revisar el sacerdote. Si está más profunda que la piel y contiene vello delgado y amarillo, el vello amarillo tenía otro significado también. El vello amarillo. El sacerdote deberá declarar la persona ceremonialmente impura. Y otro problema más, y aquí ya suena a psoriasis. Se trata de una llaga costrosa en la cabeza o en la barbilla. La psoriasis es como el colmo de las enfermedades dermatológicas. La psoriasis es una descamación permanente y la piel se está cayendo y cayendo todo el tiempo, se hace como polvo. La psoriasis, lleva P al principio, psoriasis. Es una verdadera... Pero eso sí es inmunológica, ¿no? Algo así. No se ha definido totalmente. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso, ¿no? No siempre. ¿No? Es un problema que la medicina se ha dado de topes con esa enfermedad. Ha avanzado bastante, pero es muy complicada la psoriasis. Tiene un componente somático, sí, pero sigue complicándole mucho la vida. Parece que era lo que tenía Job. Probablemente, aunque tiene más señales de lepra también. Tampoco está clara con definición exacta lo que tenía Job. No se sabe con exactitud. No. Entonces, la descamación de la psoriasis que aparece aquí, costras, se le caen las costras, dice. Es una enfermedad costrosa, ¿sí? Y lo dice así, ¿no? Si le sale en la cabeza algo así, ¿qué hay que hacer? Bueno, el enfermo, el leproso, es excluido de la sociedad. Y aquí tenemos que recordar y ver cómo el Levítico plantea una forma de superación de diferentes exclusiones. Una de estas es la enfermedad. Y cómo superar la exclusión por causa de la salud perdida. Es excluido de la sociedad, del campo, de la ciudad y singularmente del santuario. Y hay que notar esta gran contradicción, que no es contradicción compleja, sino que una contradicción normal. En la última parte del capítulo 13, cuando se habla de las casas, donde está el moho y los hongos invadiendo, y que tiene que ser purificada y limpiada esa casa, si estaban en el desierto y el tabernáculo o la tienda de campaña estaba en medio, donde se hacía todo el ceremonial y demás, la gente todavía no tenía casas, vivían también en sus propias tiendas de campaña. Entonces, en el momento en que aparece algo como esto, al final del capítulo 13, lo que se va viendo es que esa parte del texto fue redactada cuando el pueblo ya vivía en la tierra, ya estaban establecidos en la tierra, cuando ya tenían casas formalmente construidas, ¿no? Hechas. Ya no eran tiendas de campaña. Por lo tanto, refleja otra época. Algunos dicen que como todo esto se escribió en el exilio, en Babilonia, sí, refleja todo esto, las ideas y las prácticas religiosas del segundo templo. El segundo templo. ¿Qué nombre lleva de personaje el segundo templo? Díganme. Zorobabel. ¿El templo de Zorobabel? El templo de la época de Ageo. El templo que se reconstruye después del exilio, cuando Esdras y Nehemías dirigen al pueblo para regresar. Ese templo es el segundo, y el segundo ya va a tener... El segundo templo de Jerusalén está marcado totalmente por el exilio. El exilio fue la hecatombe que se le vino al pueblo de Israel. Nosotros no nos imaginamos la dimensión, porque esto es un asunto milenario, no alcanzamos a percibir suficientemente el peso específico del exilio en la cultura judía universal. No alcanzamos a medir eso. Es algo que está casi ahora encriptado, está en el inconsciente colectivo del judaísmo,
y representa muchas cosas, incluso para el texto. Cuando el texto por fin se reúne en el Antiguo Testamento, por fin, cuando llega a la Septuaginta, que ya está completo y armado y ya es un corpus textual completo, ¿sí? Ya definido, aprobado, filtrado, revisado, criticado, analizado, etc. Cuando ya le pasó todo eso al texto, y aquí tenemos al Levítico en ese lugar, cuando eso sucede, el exilio ya había cumplido una función en los diferentes estratos de la mentalidad del pueblo, como sedimentos. Se había sedimentado ya el exilio en la mentalidad judía antigua, y hasta la fecha sigue ese tema, ¿no? Entonces, por eso aquí, cuando se habla de que también es excluido del santuario. El santuario en el momento del éxodo es la tienda de campaña, el tabernáculo. Pero cuando ya están establecidos en la tierra, el santuario es el segundo templo. No se alude tanto al primero, el de Salomón, sino se alude al segundo. Porque después del exilio, cuando ya regresan y ya tienen un corpus avanzado, tienen ya un corpus avanzado del texto sagrado, todavía no está terminado. Cuando regresan del exilio, porque se escribe el Pentateuco completo en el exilio, con excepción de Deuteronomio quizá, pero casi completo está el texto de estos primeros 5 o 4 libros, la marca del exilio y del segundo templo va a estar acá y no el primero. El primer templo, hay que decirlo de una buena vez, fue extremadamente idealizado. Y fue idealizado precisamente porque el pueblo antiguo consideraba que ese santuario fue construido como resultado de la explotación del pueblo. El segundo templo no. Y Ageo le dice al pueblo, este templo que se va a construir de nuevo y que ustedes tienen que apurarse a hacerlo cuanto antes, porque ustedes ya están en sus casas y el templo está abandonado y tirado y es un muladar, así dice Ageo. Este templo, pues con la pena, pues no va a ser tan lujoso ni tan hermoso como el de Salomón. Es una pena, debemos de ser humildes, tenemos que aceptar que ese fue muy bonito, hermoso, precioso, lujoso, extraordinario. Este pues va a ser más modesto. Eso le dice Ageo al pueblo y dice, y qué bueno que sea así. Porque además entonces ese segundo templo no iba a ser objeto o producto más bien de la explotación. Bueno, cuando está curado el personaje enfermo, solo puede ser reintegrado al precio de un complejo y oneroso ritual de purificación. Vean ustedes aquí los versículos 1 al 20 del capítulo 14. 20 versículos para explicar la purificación de esta persona. Los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad, ¿qué? Cutánea. Espontánea, cutánea. Y aquí nuestra notita de esta Biblia, que es la del aniversario, por cierto. La notita nos dice 14:2, tradicionalmente se traduce lepra, que buscan la purificación ceremonial de la lepra, dice la mayor parte de las traducciones, pero aquí dice enfermedad cutánea. Esa también es del aniversario, ¿verdad? Entonces, los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote. ¿Cómo fueron sanados? No hay explicación. No hay un tratamiento específico. El sacerdote no se convierte en curandero. El sacerdote observa, diagnostica y determina qué debe hacer esa persona, pero no la cura. Evidentemente, como sabemos en nuestra cultura popular, pues los remedios caseros y domésticos han abundado en toda la historia de la humanidad. Yo creo que se va a terminar la humanidad y los remedios van a seguir. Que ponte esto, que ponte aquello, que hazte esto, que hazte aquello. Así es. Los dermatólogos se dan de topes mucho con eso, bueno, todos los médicos, pero los dermatólogos en particular, porque a menos que ya le digan a la persona qué tan serio es el problema que tienen, pues entonces ya se abandonan los remedios. Y las pomadas, sobre todo, todas esas cosas que se usan para tratar de aliviar la problemática, dermatólogos. El sacerdote los examinará afuera del campamento, afuera, van a ponerse afuera para revisar cómo está.
Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, entonces llevará a cabo una ceremonia de purificación. 20 versículos para esa ceremonia. Rasurarse todo el cuerpo, versículo 8, lavar su ropa, bañarse con agua, así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa propia durante 7 días. Al 7º día nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba y las cejas, porque en las cejas también se meten ahí los parásitos. También hay piel ahí diferente, la piel cabelluda. Antes decían el cuero cabelludo, es piel cabelluda. La piel cabelluda tiene sus propios problemas también. Bueno, la caspa es un problema, para empezar, ¿no? Deberán lavar su ropa y bañarse con agua y entonces quedarán ceremonialmente puros. Al 8º día, versículo 10, ya estoy en el capítulo 14. Debe llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 6 litros. Entonces, aquí en este resumen del tercer párrafo de la página 4 del boletín, dice: cuando está curado, solo puede ser reintegrado al precio después de un complejo y oneroso, cansado ritual de purificación. Despacio, 20 versículos, varios días, varias semanas. Pero también se prevé un ritual económico para un leproso sin recursos, que era lo más probable porque se gastaban en la búsqueda de la salud, ¿no? Versículo 21, aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas, podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa. Resultaba caro hacer el ritual después de haberse enfermado. Resultaba caro. Para que se levante como una ofrenda especial para purificación, deberá llevar 2 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y 1 taza de aceite de oliva. Pero quizá la parte más llamativa, la parte más inquietante, la parte más curiosa de todo el asunto, es cuando aparecen los pájaros. Los pájaros. Terminamos en la lectura y vamos al capítulo 14. Es a estos ritos a los que Jesús remitirá a los leprosos que ha curado. Marcos 1 y Lucas 17. Los envía con los sacerdotes. Vayan a que los revise el sacerdote y que les diga qué deben hacer. ¿Sí? Sigue otro ritual, regresando al Levítico, para los objetos y construcciones infectadas, que ya mencionábamos. Hay todo un procedimiento también de inspección, de diagnóstico, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, el versículo 41 del capítulo 3. 41 y 42, que es muy interesante. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa. Raspar. Y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Hasta la albañilería se mete aquí en el... Claro. Medicina, ritualidad y albañilería. Reconstrucción. Pero si el moho vuelve a aparecer, versículo 43, después de que todas las piezas hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y se haya hecho todo lo que se pide, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave. Eso se interpretaba mitológicamente. El mal no cede. Algo hay detrás, hay igual de fondo. Pero mucho cuidado con esto, y nuestro comentario nos advierte muy específicamente sobre eso. No debemos suponer, porque el Levítico no lo hace. Yo sí les traje ya el librito que nos vamos a tener que revisar. Ya hicimos algo la semana pasada.
Mary Douglas, El Levítico como literatura. Es un libro de antropología, este librito, magnífico. El Levítico lo que hace, igual que el Deuteronomio, aunque está peleado con el Deuteronomio, el Levítico lo que hace es fundar una razón social, no en el sentido de que hoy decimos razones sociales, un negocio, no. Fundar un raciocinio, una racionalidad social que le permitiera a la comunidad tratar de entender, aunque no se iba a entender científicamente, las enfermedades. Si el moho, que se le veía así como enemigo, si el mal físico está presente, versículo 45, esa casa deberá ser demolida por completo. Y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. La madera infectada de hongos no tiene remedio. No tiene remedio. Pero acá era una señal de que ese mal invisible tenía que ser expulsado, retirado, eliminado. Los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer, y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Esta es la última parte del capítulo 13 y cierra muy bonito el capítulo. Digo, es un tratado de dermatología ritualizada. Sí, pero tenemos buen tiempo. Estas son las instrucciones, es el final del capítulo 13, 54. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel. Tradicionalmente se traduce lepra, que incluyen, y vean ustedes la lista dermatológica: llagas costrosas, moho, ¿sí?, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. En medicina se juega mucho con la frase, dos palabras que se parecen mucho: mácula y pápula. La mácula es solo la mancha, o la decoloración, o el enrojecimiento, circulito o algo así, un puntito, es la mácula. La mácula se convierte en pápula cuando hay erupción, cuando se levanta, cuando uno la toca, ya es un montecito chiquito. Entonces la mácula no tiene consistencia, es la pura mancha como tal, la mácula. La mácula se convierte en pápula cuando se inflama. Mácula y pápula. Entonces eso, dice acá, le llama erupciones o decoloración de la piel. La dermatología en ese sentido tiene toda una clasificación de cómo está la decoloración de la piel. En los libros viejitos de dermatología, sobre todo de la gran tradición francesa, a mí me tocó un profesor de dermatología de la escuela francesa, había estudiado en Francia incluso, y nos mostraba libros de aquella época, años 80, donde no había los recursos que hay ahora para conocer, difundir toda la información, y esos libros los cuidaban como tesoros, ¿no?, por las fotografías específicas para identificar las lesiones, para identificarlas, el color, la textura. Pues aquí está, en 2 versículos de Levítico 13, está resumido esto: llagas costrosas, moho, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona o objeto es ceremonialmente puro o impuro. Y termina con la frase técnica, ritual: estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y al moho. A otro tema, dice. Pero antes de ese otro tema, nosotros tenemos que ir a hablar de los pájaros, de estas aves que aparecen acá, que son como aves, ¿cómo podríamos decir? Aves rituales, a fin de cuentas lo son, porque finalmente estos pájaros, estas aves, van a representar mitológicamente la superación de las cosas que suceden. Los versículos 2 al 9 del Levítico 14 contemplan un curioso ritual de origen arcaico.
de origen remoto, en el que se utilizan dos pájaros vivos y puros. Levítico 14, versículos iniciales. ¿Sí? Levítico 14. 5. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Versículo 4. Llevará a cabo una ceremonia de purificación usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo de escarlata y una rama de hisopo. ¿Qué pasaba con estas aves? Probablemente palomas o pichones, y según la Misná, que habían estado viviendo antes en libertad, evitando la posibilidad de que, siendo domesticado, el pájaro que se deja suelto volviera al campamento. El pájaro que se lleva la impureza, porque vuela y se va, porque no había sido encerrado, no debe devolver la impureza que se había llevado simbólicamente. El ritual recuerda, solo en parte, el sacrificio de purificación del israelita ordinario. Uno de los pájaros será degollado sobre una vasija de barro con agua corriente, o literalmente aguas vivas, es decir, aguas de algún arroyo o fuente, que eliminaban toda impureza, una especie de bautismo. Una especie de bautismo para limpiar y llevarse la impureza por el agua, el simbolismo del agua. Según el sentir popular, es razonable pensar que la suerte de este pájaro simboliza el trágico destino de un leproso o persona que sufre una enfermedad grave de la piel. Después, con la sangre del ave degollada, se mojan tanto el pájaro vivo, que está ahí al lado, como la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo. Estos utensilios son similares a los de Números 19, que ya veremos después. El caso de purificación del contacto con un cadáver sacrificando una vaca roja. En lo que parece un ritual profiláctico, preventivo, y quizá, aunque esto se discute, y aquí viene una palabrota técnica que ahorita vamos a explicar muy rápido, ahorita se las menciono, es decir, un ritual hecho para expulsar a los espíritus malignos. O sea, aquí ya está la religiosidad popular. El Levítico lo que hace es expurgar y sacar de las prácticas rituales populares, desmitificarlas, lo cual es muy difícil, y para esa época más aún, por el hecho de que, como todavía no hay ciencia de por medio, el Levítico se avienta el paquete de pelearse con la religiosidad popular, algo que ni los papas se atreven en nuestro tiempo. La religiosidad popular es intocable. ¿Conocen ustedes las pirámides humanas? Que se suben las personas y se trepan y se trepan y se trepan así, que hacen pirámides enormes. En varias películas españolas se parece eso. Eso es religiosidad popular. Se hace en las fiestas religiosas populares, en España sobre todo. Te hablo de los toros. Pero estas pirámides humanas que se hacen, y son enormes, altísimas, ningún obispo ni arzobispo se mete con eso. Eso es intocable. La religiosidad popular, la mentalidad religiosa popular es intocable. No se le toca. Porque si se le toca, se critica al pueblo. Y criticar lo que hace el pueblo es políticamente incorrecto. Siempre lo fue. Sí. Ahora más. Por eso cuando viene el Levítico y dice, sí, vamos a hacer ese ritual del pájaro, de las dos aves, el ave viva y el ave muerta, sí, lo vamos a hacer,
pero no estamos sacando espíritus malignos. O sea, hacemos el ritual, pero no están garantizando. No están garantizando por un lado, pero por otro lado, en tu conciencia no debes pensar que estamos expulsando espíritus malignos. Sí hacemos el ritual, pero no funciona como tú crees, tu pueblo, tu tradición, tu grupo popular, colectivo. Sí, sabemos que van a estar ocupados. Sí, ustedes lo van a hacer. Y por eso el ritual que aquí le llama apotropaico. Ahorita les voy a decir que caramba es eso de apotropaico. Apotropaico es algo que busca, vamos a decirlo así, la superación de lo negativo que aparece en medio del pueblo. Pero no la tenemos en cuenta. Aquí el ritual buscaba en la conciencia popular expulsar espíritus malignos, exorcizar espíritus malignos. Hacemos el ritual, pero no pasa eso. Hacemos el ritual al servicio de la recuperación de la pureza. El cedro, dado su tamaño y su fuerte madera, puede simbolizar resistencia. La púrpura escarlata, por su color rojizo y brillante, podría simbolizar la sangre, la expiación y el triunfo de la vida sobre la muerte. De hecho, cintas de este color fueron utilizadas para señalar eventos importantes. Y el hisopo, hecho de una especie de alcaparra, porque el auténtico no se cría en Palestina, se empleaba junto con el cedro para las aspersiones sagradas. Y termina el episodio. Se realizan 7 aspersiones sobre la persona que ha de ser purificada. Aspersiones, se echa eso al aire. Declarándola pura y soltando al campo abierto el pájaro vivo, versículo 7. Lo leo. El sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Este ritual se hacía para expulsar espíritus malignos en la conciencia popular. Se ordena que se haga, pero dice acá, este gesto de las aspersiones recuerda al realizado para purificar el santuario, como también se hará en el día de la expiación. Y ya vamos a llegar al capítulo 16, el Yom Kippur, la fiesta, el día de la expiación, para purificar el altar y apartarlo de las impurezas de los israelitas, y que eso se hacía una sola vez al año. El envío del pájaro vivo al campo recuerda a lo realizado con el macho cabrío. Esa parte es preciosa. El macho cabrío es enviado al desierto para llevarse los pecados, y ahí se los lleva, simbólicamente, mitológicamente. Entonces, en el caso que nos ocupa, no hay imposición de manos sobre el pájaro ni confesión alguna. Y terminamos. De ser correcta esta analogía, cabría entender que se trata de un ritual muy antiguo, por el cual el mal, en este caso la enfermedad de la lepra de manera genérica, tiña y todo lo demás, psoriasis, toda la familia de enfermedades dermatológicas aquí. Vitiligo, también aparece el vitiligo, sí, es correcto, está mencionado acá. Es transferido el mal a través de la sangre y del agua corriente al pájaro vivo. Y el pájaro vivo se lleva lejos del campamento el mal y lejos del pueblo. Muy parecido a lo que va a suceder con el macho cabrío o chivo expiatorio de Levítico 16. Muy parecido. Es un procedimiento que sí involucró sangre en el caso de estas aves, pero que en el caso del macho cabrío también implica sangre por todos los rituales y demás, pero el macho cabrío se va libre. Se va libre. ¿Sí? Entonces se llevan el mal lejos del campamento y del pueblo. ¿A otro pueblo? No, se va. De hecho, a ver, esto está pasando en el desierto. Okay. Y aunque se siguió haciendo después, la idea original es que estos dos animales, el ave vuela y se va allá, pero el macho cabrío se va al desierto.
a sobrevivir como pueda, ¿no? Pero lo echan al desierto, lo expulsan, se va al desierto y se lleva simbólicamente el mal. En el caso del macho cabrío se lleva todos los pecados del pueblo, Levítico 16. Aquí no, aquí es la enfermedad, el mal abstracto que es la enfermedad. Es abstracto, pero es muy visible. No hay lugar más visible que la piel. Con todo y que se esconda uno y se tape y se trate de que no lo vean, pues no hay más lugar para la persona más visible que la piel. Claro. Además, en el Próximo Oriente, los pájaros generalmente simbolizan la vitalidad humana, las aves. Los hurritas enviaban los pájaros al inframundo, mientras que los hititas y mesopotámicos los enviaban a los cielos. En ambos casos se esperaba que los recibieran las divinidades de la persona, del pueblo, de la comunidad, a otro lugar. Esta es la razón por la que más bien habría que interpretar que este ritual, y es muy simbólico el asunto, simboliza el paso de la muerte social, que a veces es peor que la otra, en este caso a la vida, pasar del muerte a la vida. Entonces, aquí es lo que se llama un rito de paso, un rito de tránsito, pasar de la muerte a la vida, por parte del leproso curado, como el primer acto de su reintegración a la sociedad. Otros prefieren entender al pájaro libre como un símbolo de la persona purificada y liberada de su lepra. Entonces estamos delante de pasajes, de episodios que son, pues, verdaderamente inesperados, ¿no? Realmente la parte antropológica que sucede cuando uno ve, y dice, por ejemplo, los antropólogos es lo que hacen. Ven un ritual de ese tipo y lo comparan con rituales de otros lugares, con rituales de otros pueblos, de otras culturas. Y lo que aquí, con eso cerramos el día de hoy, lo que aquí va a hacer Mary Douglas con el tema del Levítico, es que justamente pensando en el objetivo de nuestro tema de todo el libro, recuerden que el título es Santidad y Relación Social, funcionamiento de la vida social. Se los leo y cerramos. Las leyes que prohíben comer y tocar los cadáveres se basan en el amor de Dios por sus creaciones animales. Los rebaños y manadas del pueblo de Israel, rebaños y manadas del pueblo de Israel, un pueblo ganadero, forman parte del pacto que Dios hizo con sus dueños. Y los otros animales también se benefician de las promesas que Dios hizo en el Génesis después del diluvio, comprometiéndose a garantizar la regularidad de las estaciones y la fertilidad de la tierra. Cuanto más detallado es el estudio del texto, con mayor claridad el Levítico se revela, oh sorpresa, como una religión moderna, que legisla a favor de la justicia entre las personas, entre Dios y su pueblo, y entre el pueblo y los animales. Así, uno de los problemas centrales es por qué hasta el momento el Levítico ha sido leído de manera tan distinta. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido leído el Levítico de esa manera? Por supuesto, estamos influidos por la lectura ritual, por la lectura tipológica, por la lectura sacrificial, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ese gran problema. En nuestro caso, y a lo mejor es muy chusco lo que voy a decir, lo que hemos hecho es que nos brincamos el Levítico y a lo que sigue. Sí, no, me voy a meter con... No, para aquí, no, es demasiado. Aburrido, denso, inexplicable, incomprensible. No. Vámonos al libro de los números de una buena vez. Pero el Levítico merece eso, ¿no? Merece que se le revise de esta manera, merece que se le contraste con todo el contexto que tiene. Y el ejercicio que vamos a hacer la próxima semana, Dios mediante, es que vamos a definir y a anotar bien en nuestros materiales, lo anotemos, vamos a definir bien esos versículos fundamentales del Levítico. Sí. Capítulos y versículos fundamentales del Levítico. Que no se nos olvide jamás
Levítico 11. Levítico, a los animales que no se deben comer. Levítico 16, la fiesta del perdón, Yom Kippur. Que no se nos olvide en estos capítulos 13 y 14, las enfermedades de la piel. Que no se nos olvide el capítulo 19, el 15. Que no se nos olvide el capítulo 25, sobre todo el 25. El capítulo del jubileo, del perdón de deudas, la recuperación de la tierra, etcétera. El jubileo. Etcétera. El jubileo. Muy bien, pues Estamos en jubileo ahorita. Estamos en un jubileo, acá son 50 años. Por eso, una cosa que nos estaban diciendo el otro día, es que todo el año es aniversario, completo. El año 49, que es el 7 por 7, terminó el año pasado. Este es el año completo del jubileo. Y completo tenemos que abarcarlo para seguir dando gracias a Dios por su bendición. Entonces, ese es el sentido del 7 por 7, más el año completo donde se celebra el jubileo. Muy bien, pues vámonos al culto.